Hola a todos, ¿cómo están? Esperando que estén gozando de bienestar en sus vidas en todo ámbito. Ese es mi deseo, indudablemente también el deseo de Dios. Quiero en este momento tratar un tema que en plena pandemia mi hijo Josué junto a su esposa, los pastores, también de acá de la Iglesia Cristiana Puertas Abiertas, ellos estuvieron tratando un tema de la fe con mucha profundidad. Y hoy día quiero hablarle también acerca de la fe. Y vamos a ver una fe audaz, una fe que produce persistencia. ¿Cuán necesario es ser persistente en lo que hacemos siempre y cuando sea para nuestro bienestar? ¿Dónde conseguir la resistencia para seguir adelante? En la fe. Fe es creer que Dios puede hacer algo en cualquier momento. Eso es fe, es creer que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Puede hacer algo en cualquier momento. No podría cambiar el mundo de tu vida y tú no quieres perderlo. Así que sigue adelante. Es creer que Dios te dará exactamente lo que tú necesitas. Cuando lo necesitas, mientras aprendes a confiar en Él para lograr su propósito. Quiero hablarte qué produce la fe. Lo primero que produce la fe es que desata las promesas de Dios. La fe en Él desata sus promesas. La Biblia tiene muchas promesas, muchas. Mira, hablan algunos de 1000, de 2000, pero no importa la cantidad, pero te digo que son muchas. Y cada una de ellas, cuando tú le crees, en realidad vas a obtener que vas a desatar las promesas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Mira, en Hebreos 11:8 dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba. Y si tú estudias un poco el tema, encontrarás que Abraham llegó a la tierra que después, años después, se los prometió a los israelitas en diferentes épocas, hasta cuando salieron de Egipto de la esclavitud. Y esa tierra era Canaán. Y dice la palabra del Señor que era una tierra que fluía leche y miel. Y allí Abraham, por primera vez, Dios lo llevó a ese lugar. Hay una historia, pero aquí lo que queremos destacar, cómo la fe en Dios desató promesa. Y Dios le prometió a Abraham y cumplió fielmente. ¿Sabe? Dios no es hombre para que mienta. Sus promesas son reales. Mira, te podría citar algunas. Por decir, cuando dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo lo que coloques mano, y en todo lugar te irá bien si tú honras a tu padre. ¿Cuánta deficiencia tenemos de hijos e hijas que no honran a sus padres? En vez de honrarlo, lo deshonran. Es una lástima, porque ellos están cavando un destino sin retorno, un destino que los va a llevar a la ruina eterna. Pero aquel que honra a su padre y a su madre, Dios le tiene una promesa fiel, y esa promesa es que Él lo va a bendecir. Y podríamos citar muchas más, mire, por tema de tiempo, pero como digo, son cerca de 2000 o pasado de 2000 promesas que están en la Biblia, que están, pudiéramos citar otras promesas tan fuerte. Mire, en el Salmo 91 nos habla de la protección de Dios, algo que aún necesitamos la protección frente a esta pandemia, frente a tantos problemas, dificultades que estamos enfrentando a diario. Pero allí habla este Salmo, habla sobre la protección, pero sabe, para tener esta protección necesitamos que obedezcamos a Dios, que le honremos. Y así podríamos seguir enumerando.
vamos a ver qué digamos, situaciones produce la fe. Nos muestra su poder. La fe en Dios nos muestra su poder. Mire, te puedo nombrar el caso de Elías. Elías tuvo un problema con muchas personas que adoraban a diferentes dioses en aquel entonces. E hicieron una prueba y dijo, vamos a hacer un altar y vamos a colocar sobre un altar un sacrificio. Y los sacrificios eran consumidos por el fuego. Y él dijo, el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Fueron así como los que no creían en Dios, sino en dioses ajenos al Dios eterno. Ellos tuvieron la primera oportunidad. Hicieron muchas cosas para que descendiera el fuego. Y Elías en forma irónica decía, griten más fuerte, a lo mejor su Dios está en otro lugar, no lo escucha, debe estar durmiendo, en fin. Hasta que no lograron durante un buen tiempo y no lograron nada. Pero Elías creía en el Dios en el cual había depositado su confianza. Y dice que antes de comenzar a orar a Dios, hizo algo totalmente ilógico, echarle agua a la leña, echarle agua. Eso es, si usted quiere hacer un fuego, creo que no se le ocurriría ni por si acaso, y si lo hiciera, se le ocurriría, no lo haría, porque es ilógico. Y tiró agua y mandó a echarle agua a esa leña. Y después de eso, él clama a Dios, dice, Dios, tú que responde. Y él respondió con el fuego y dice que se consumió la leña, el holocausto y todo, dice, y allí tuvo una tremenda victoria. Ese es el poder de Dios. ¿Sabe? El poder de Dios, usted y yo no lo podemos explicar. Los milagros de Dios son inexplicables. No hay hombre ni computadora, por muy avanzada, pueda explicar cómo sucede un milagro. ¿Cómo puede usted explicar este milagro donde no había nada, sino que el fuego de Dios consumió? Mire, en Hebreos 11:7 dice, fue por la fe, aquí habla de otro personaje, Noé, construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto de las personas. Aquí vemos otra respuesta de su poder de Dios. Noé no era un constructor de naves, de barcos, pero sin embargo Dios lo dotó de sabiduría, lo dotó de inteligencia junto a su familia para construir esa barca donde luego que vino el diluvio, ellos fueron salvos por la obediencia y por creerle a Dios. Construyó una barca en un lugar desértico donde no llovía, nunca había llovido, pero allí Dios se manifestó con lluvia. Entonces podemos ver cómo primeramente la fe desata las promesas de Dios. 2, nos muestra su poder. 3, convierte los sueños en realidad. Muchos de nosotros tenemos sueños, queremos hacer cosas, tenemos proyectos, y esos proyectos se convertirán en realidad cuando le creamos a Dios. Si usted le cree a Dios, no sé cuál es su proyecto, cuál es su proyecto de vida, cuál es su proyecto que usted está en este momento, no lo conozco, pero Dios lo conoce. Y si usted deposita su confianza en Él, créalo que Dios va a ayudar a hacer realidad su sueño. En Génesis 37:8 dice, sus hermanos respondieron, ¿así que cree que será nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaban aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Y más adelante añade que incluso sus padres también
lo hizo en figura de unas gavillas de trigo que se doblaban y que un día ellos también lo harían. Pasaron años, no fue de un día para otro que el sueño se cumpliera, pero yo pienso que José, mientras iba pasando, este fue José quien le pasó esta historia, mientras él iba pasando por etapas muy dificultuosas, lo primero sus hermanos lo echan en una una cisterna, donde felizmente estaba sin agua. Al verlo allí lo sacan, voy a ser bien rápido en esta historia, lo sacan y lo venden a unos mercaderes, llega a Egipto, allá comienza otro proceso. Ya parecía que tenía fin cuando llega a estar en la casa de Potifar, un hombre después de Faraón en Egipto. Pero allí sucedió algo y nuevamente cae a la cárcel. Después de un tiempo de estar en esa cárcel, nuevamente es sacado allí por algunos sueños que tuvo Faraón. Y allí viene esta historia que muchos a lo mejor no la han leído, pero la conocen así de pasada, de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas y después las 7 vacas flacas. Entonces, un sueño que él le dio la interpretación. Y después de eso, José vino a ser el segundo hombre, mire, escuche, el segundo hombre después de Faraón. O sea, Dios lo sacó, lo pasó por un proceso porque él tenía que cumplir un sueño que Dios se lo había dado desde que era muchacho. ¿Cuántos sueños están en usted ahí dando vueltas y ve que a lo mejor no tiene los recursos para darle, valga la redundancia, el curso a aquel sueño? Dios le proveerá, Dios le dará, pero debe depositar su confianza en Él. Entonces, la fe desata las promesas de Dios, nos muestra su poder y aquí estamos viendo, convierte los sueños en realidad. 4, nos da el poder para fortalecernos en tiempos difíciles. ¿Sabe que hablamos mucho sobre esto en los tiempos que mi hijo estuvo tomando estos temas? Él está en un descansito, está en hicimos un cambio por estos momentos, pero él habló junto a su esposa y a veces me toca a mí también hablar sobre cómo Dios nos fortalece en tiempos difíciles. Ya hablamos del libro de Santiago, donde encontramos muchas promesas. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 al 9, dice: por todos lados nos persiguen dificultades, pero no nos aplastan. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. 4 cosas tremendas que le pasaban a Pablo. Dice, por todos lados nos presionan dificultades, pero no nos aplastan. ¿Qué dificultad a usted cree que lo está aplastando, que ya no puede? Pero sabe, estas dificultades lo pueden presionar, pero no lo aplastarán, no lo harán trizas, porque usted está confiando en Dios. Su fe en Dios es más poderoso que cualquier presión que puedan colocar en usted. Dice, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Mucha gente, especialmente en dificultades, llámese de salud, llámese económico, llámese académico, en fin, mire, la lista es larga, y llámese de trabajo muchas veces. Estamos perplejos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos podrá salvar? Como decía alguien por ahí. Pero, ¿sabe? Estaremos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Esa es la paz de Dios que coloca en medio de las dificultades. Somos derribados, pero no destruidos. Quizás puede que nos bajen a lo mejor el ánimo en un momento, pero no estamos derribados, estamos firmes en la fe en Cristo Jesús. Quiero hacerle un alcance de que es verdad que Dios está en todo momento, pero hay situaciones que nos son incomprensibles y decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí?
¿Qué he hecho de malo? Dolor. Mire, los dolores vienen por diferentes circunstancias. Imagínese la pérdida de un ser querido. Creo que uno de los dolores que va a permanecer mientras vivamos, imagínese si fuera un hijo nuestro o un nieto, son dolores que no sabemos cómo llevarlo. ¿Y qué puede hacer Dios en ese lugar? Él no siempre te va a quitar ese dolor, pero ¿sabe lo que va a hacer? Te va a dar la capacidad de llenarte de fe para que puedas manejar el dolor. Eso cambia nuestra realidad frente a este problema que son el dolor. Dios no siempre te saca de la tormenta, porque Él quiere que confiemos en Él en medio de las tormentas. O sea, ¿cómo quisiéramos que Dios apenas se presenta la tormenta y nos saque inmediatamente? Pero puede que eso no suceda, porque Él quiere que confiemos en Él en medio de las tormentas. Quiero agregar una enseñanza para las mamás, los papás, sobre sus hijos. Cuando recién están empezando, a lo mejor, es importante darle una muy buena enseñanza. La Biblia nos enseña de un joven llamado Timoteo, que fue educado por su mamá Eunice y su abuela Loida. Y ellas se encargaban de darle una buena enseñanza a este joven. Pero, ¿sabe usted de que hay estudios que han mostrado que una de las características más importantes que le podemos enseñar a un niño es la resiliencia? ¿Ha escuchado esta palabra? Resiliencia. Es la capacidad de recuperarse. El mundo tiene fallas y errores. Todos nos avergonzamos a nosotros mismos. Todos tenemos dolor. Todos tenemos problemas. Todos tenemos presiones. Las personas que logran cosas en la vida tienen la capacidad de recuperarse y continuar. ¿Cuántas veces cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a que puedan superarse, porque los niños tienen problemas también, algunos dicen, no, sí hay problemas. Día atrás veía un reportaje de la cantidad de niños, mire, escuche bien, en el mundo que se suicidan. Hay países que tienen un 5 y hasta un 10% de suicidio de niños. Yo sé, esos son casos extremos que estoy hablando, pero ¿sabe? Si no tiene ese niño una buena dirección de los padres, puede desembocar en situaciones como esta, muy dolorosas, muy dolorosas. Otros niños, y si hablamos de niñitas que caen desgraciadamente en la prostitución infantil, en la pornografía infantil, es tremendo. Usted sabe cómo estamos rodeados de hombres pedófilos que buscan la primera oportunidad para... Yo conozco casos de muy cerca de hombres que han abusado de niños, porque hemos confiado muchas veces en personas, pero allí debe haber un cuidado. Yo estoy colocando situaciones extremas, pero hay otras, como a veces, ¿qué amistades tienen sus hijos? Ahora, pidámosle a Dios que nos dé fuerza para poder educar, enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios, que sus problemas, a lo mejor uno de los problemas grandes que enfrentan los niños hoy día, a excepción de esta pandemia, pero cuando entran en sus clases presenciales, el problema mayor es la autoestima. Y se creen a veces que su papá y su mamá no los apoyan. Y eso es peligroso. Tenga cuidado en eso. Hoy día vemos las clases por internet y hay mamás que están ellas haciéndole las tareas a los niños cuando deberían dejar que su hijo, mire, deje que su hijo tropiece, usted ayúdele a pararlo. No se haga problema cuando su chico se cae. El problema es cuando queda en el suelo. Ayúdelo a pararse. Y eso lo digo en una situación metafórica. ¿Cómo puede usted ayudar a sus hijos? En
En el holocausto nazi, en la Segunda Guerra Mundial, hubieron situaciones, cuenta una persona, una dama, que se llama Corrie ten Boom, una mujer cristiana de nacionalidad holandesa. Esta hermana o esta persona dice que libró a muchas personas que fueran a dar a los campos de concentraciones de los nazis. Pero después que terminó la Segunda Guerra Mundial, conversó con muchas personas de estas que ella misma le dio la libertad antes que, obvio, fueran a aquel lugar. Y dice que al conversar con ella, les preguntaba qué fue lo que lo hizo salir de ese problema. Y dice que lo único que le ayudó fue su fe, su fuerte fe en Cristo. Mire que en Dios, qué fuerte fue esto, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha salido adelante porque le ha creído a Dios de dificultades muy poderosas, muy fuertes que le han rodeado? Por último, quiero concluir ya esta parte de este pequeño sermón, digamos, en tiempo, pero muy profundo en cuanto a contenido. ¿Cuánto lograríamos si tuviéramos fe en Dios, si le creyéramos a Él, si confiáramos en Él? ¿Cuántos milagros se harían a través de nosotros? ¿Cuántas cosas Dios haría en nosotros? Quiero decirle que la promesa más grande y poderosa que Dios haya dejado en la Escritura está en Juan, capítulo 9, versículo 16. Corríjame si me equivoco del versículo. Pero lo que sí dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, no primogénito, sino unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una promesa que Dios dejó en la Escritura a través de nuestro Señor Jesucristo para ser salvo. Podemos pasar muchas cosas aquí en la tierra. De hecho, hemos pasado muchas cosas, dificultades, problemas, en fin. Y nuestra fe se ha mantenido firme en Dios. No lo ha, como decía en versículo, no lo ha derribado. Pero sabe, lo más importante es ser salvo. Y esa es la promesa, que si usted cree, si usted tiene fe, fe es creer en Dios, dijimos al principio. Si usted cree en Dios, ahora mismo usted puede ser salvo. Ahora mismo, en este mismo momento que usted está escuchando este mensaje, dígale: Señor, yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Y más que tome el control, Dios, te dejo que tú tome ahora, y te dejo mi vida para que tú tomes el control. Aquí estoy. Haz como tú quieras con mi vida. Creo que es la promesa más grande, porque esta es una promesa que nos va a llevar a la eternidad. A la eternidad, no es solamente aquí en la tierra. Todas las demás pueden ser aquí terrenales, pero esta promesa es una promesa eterna. Quiero terminar haciendo una oración. Puede que a lo mejor por primera vez escuche un mensaje, o puede que haya escuchado muchos mensajes, muchas palabras de Dios, y eso es bueno, eso es bueno. Pero aún así, yo quiero orar por usted. Quiero dedicar un minuto para orar por su vida. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti en este momento. No sé en qué horario esta persona está escuchando esta palabra. Señor, toca su corazón. Tú ya le has tocado a través de tu palabra. Toca su vida, Señor, para que pueda recibirte como tu Salvador. Hoy día que tanto necesitamos en el mundo entero, Señor, cuando el mundo se ha olvidado de ti. Pero hay millones de personas que aún no te hemos olvidado, que aún sigue siendo la parte principal de nuestras vidas. No son los hombres ni las mujeres que nos llevarán a la paz y al bienestar, sino eres tú, Dios mío, porque creemos en ti. Pasaremos a través de las tormentas, pasaremos a través del dolor, pasaremos a través de los problemas, pero allí tú estarás presente, porque estaremos confiando en ti. Tendremos dificultades, sí, Señor, tendremos, pero tú estarás presente. Te ruego por los problemas de cada persona.
sea usted dándole la fe, la confianza en ti, para que puedan salir adelante. Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.